amigos? Les damos la bienvenida a esta edición especial de Más que Béisbol. Como siempre, es un verdadero placer compartir este espacio para todos ustedes y más si es en vísperas de Año Nuevo. Y antes de entrar en materia con nuestro programa especial del día de hoy, vamos a recordarles nuestras redes sociales, @TRadioOficial1 en Instagram y en TikTok, y que nos puede seguir por nuestra página web www.trb.net.be, y que por favor nos siga en las plataformas de nuestro programa, @MásQueBéisbolBE en todas las redes sociales, y que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube, donde podrá encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha, incluidos estos especiales y los de ediciones anteriores. Todos los va a poder conseguir allí para su disfrute. Y es que, amigos, estamos en el 31 de diciembre y antes de entrar en nuestra materia deportiva, es un momento ideal para desearles a todos ustedes muchísimas cosas buenas, vida, salud y muchas bendiciones para este año nuevo que se aproxima, para que lo puedan disfrutar con sus amigos, familiares, seres queridos, y que en este nuevo año que se avecina puedan disfrutar y que estén llenos de muchísimas oportunidades, de salud, de prosperidad y de muchísimas cosas buenas para todos ustedes, que es lo que se merecen. Y ahora sí, para anticiparles lo que vamos a hablar el día de hoy, les traemos un programa especial dedicado a la legendaria carrera que continúa construyendo uno de los símbolos más importantes de nuestro país en el béisbol. Cara de una franquicia en la que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de su historia, con un paso inigualable por la postemporada de las Grandes Ligas y que está creando un legado que lo encamina al Salón de la Fama de la MLB. Y nos referimos nada más y nada menos que al pequeño gigante José Altuve, donde compartiremos su nacimiento e inicios en el béisbol, su trayectoria en las Grandes Ligas y cómo está encaminado al Salón de la Fama de Cooperstown. Y es que vamos a comenzar diciéndoles que este nació en Maracay, Venezuela, el 6 de mayo de 1990. Y José Altuve siempre tuvo el gusto por el béisbol y sus padres lo acercaron a este deporte desde pequeño. En las ligas instruccionales de inmediato comenzó a destacar como shortstop y como segunda base. Y José siguió jugando y desarrollándose rodeado de dudas sobre su capacidad para ser un buen pelotero, hasta que llegó un momento crucial que cambió para siempre su carrera. En el año 2007, cuando tenía 16 años de edad, asistió a un tryout que lo realizaron los Astros de Houston aquí en Venezuela, pero al presentarse no lo dejaron participar por argumentar que era muy pequeño de edad, y al día siguiente volvió con su acta de nacimiento e insistió en que lo dejaran participar. El maracayero mide apenas 5 pies y 6 pulgadas, que son las medidas oficiales de Estados Unidos, equivalente a 1,67 m, el cual fue la excusa de casi todos los scouts de las Grandes Ligas de negarle la oportunidad para reclutarlo con sus organizaciones. Pero Alfredo Pedrique, figura emblemática de nuestro béisbol y en aquel entonces jefe de cazatalentos del elenco sideral, sin dudas notó algo que lo hizo apostar por el talento de Altuve, a pesar de su estatura, y el infielder le demostró siempre que no se había equivocado en su decisión. Y es que Altuve brilló por donde sea que pasó. En la Venezuelan Summer League disparó 70 hits en 64 juegos, que fue una de las ligas rookie afiliadas a las ligas menores de béisbol que operó aquí en el país desde 1997 hasta el año 2016 en los estados Aragua y Carabobo en Venezuela. Y es que la Liga de Verano, como también fue conocida, se trató de una escuela de Grandes Ligas donde estaban representados sus equipos para el desarrollo de jugadores novatos de béisbol entre los 16 y 22 años de edad. Y actualmente los prospectos venezolanos se movilizan a la Dominican Summer League, como para dejarles ese dato curioso. Altuve había dado el primer paso al ser parte de la sucursal de los Astros, lugar en donde se siguió poniendo a prueba, ya que fue marcado como un jugador talentoso, pero que nuevamente enfrentó críticas y dudas sobre su capacidad para llegar a las Grandes Ligas. Y las incógnitas también estaban enfocadas en si este se podría mantener. Y es que en su primer año en Estados Unidos golpeó 77 indiscutibles en 65 compromisos, incluyendo 25 dobletes, y luego ascendió a clase A avanzada y coleccionó 153 imparables en 125 compromisos, y allí también se soltó a dar jonrones después de largar 15 pelotas para la calle. Empezó a destacar en todos los niveles de las sucursales del equipo de los Astros, tanto que en un par de ocasiones fue elegido para el Juego de las Estrellas del Futuro, Rising Stars en inglés, evento donde participan los mejores prospectos de cada equipo en la MLB. Y fue en la temporada 2011 donde pasó del nivel A+ a la AAA, a un paso de la MLB, para luego recibir el llamado del equipo grande, y esto sucedió cuando bateaba
389 de promedio, 426 de OVP y 591 de slugging, con 22 tubeyes, 10 jonrones, 59 empujadas y 59 anotadas en las menores, en la AAA en aquel momento. Una vez en el roster de las mayores, llegó su debut el 20 de julio del 2011 frente a los Nacionales de Washington y conectó su primer hit hacia el jardín derecho ante el diestro Tyler Clippard. Su equipo ganaría ese compromiso con un marcador de 3-2 y el venezolano sería de 5-1. Y con una frase que se ha vuelto icónica en referencia a su debut, el propio jugador compartió cómo fue esa charla entre la directiva y él al momento de ser ascendido. Y es que mencionó que cuando me llamaron en el 2011, me dijeron que era algo temporal hasta que encontraran otro segunda base. Altuve continuó su camino ese año ya establecido como el camarero titular de su conjunto, además de que tiene una historia muy particular con su primer jonrón en la Gran Carpa. Y es que el 20 de agosto del 2011 se enfrentaban los Gigantes de San Francisco y los Astros de Houston en la Casa de los Siderales. En la parte baja del primer inning, con el juego 0-0, el primer bateador del episodio por los Astros era el venezolano José Altuve ante los envíos de Madison Bumgarner. El criollo pegó un batazo que dio contra la pared del jardín izquierdo y el central, quien iba a toda carrera recorriendo las almohadillas mientras los jardineros de los Gigantes trataban rápidamente de hacer el corte de la pelota. Cuando los outfielders hicieron el tiro al cuadro y a su vez lanzaron el plato, era demasiado tarde porque el Astro Boy les ganó en velocidad y pudo anotar la primera carrera, convirtiéndose en el primer venezolano de los Astros en conectar un bambinazo de piernas desde el 2003, y el delirio de la afición se sentía presente en el parque como lo están viendo en pantalla. Entre otras curiosidades de aquel tablazo del aragüeño es que fue en el primer turno al bate para Houston y ante el segundo picheo del partido, y se convirtió en el primer sideral en disparar un cañonazo dentro del parque, abriendo un desafío desde que lo hizo Bill Doran en la zafra de 1987. Y terminó su campaña de novato disputando un total de 57 encuentros en los que pegó 2 jonrones con 2 carreras remolcadas, dejando un promedio de 276. Todo esto en su primer año en las mayores. Fíjese cómo hemos hecho el repaso de lo que fue todo ese camino de Altuve para llegar a las grandes ligas, donde además le mencionamos un dato bastante interesante, y es que desde su llegada a la MLB y hasta ahora, en el momento en que hacemos este programa, sigue siendo el jugador de menor estatura dentro de las mayores, dentro de las grandes ligas. Pero eso nunca lo ha detenido para convertirse en un verdadero gigante del béisbol. Y amigos, vamos a seguir repasando todo lo que ha sido la trayectoria de Altuve en las grandes ligas, pero antes vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Continuamos amigos en esta edición especial de Año Nuevo de Más que Béisbol, repasando la trayectoria de la maravillosa carrera del pequeño gigante José Altuve. Y en nuestro momento anterior estábamos justamente repasando lo que fue su primer año en las grandes ligas, pero vamos a seguir y vamos a continuar con su segundo, que fue en el año 2012, su primero a tiempo completo en las grandes ligas, donde tuvo el primer gran reconocimiento de tantos que acompañan su ya histórica carrera. Y es que nos referimos a su primera aparición al Juego de las Estrellas, logro que obtuvo gracias a su promedio al bate de 303 con 20 dobles, 5 jonrones, 48 empujadas y 15 bases robadas en la primera mitad de la campaña. La temporada continuó teniendo un rendimiento muy sólido, pero se acercaba el momento en el que daría un gran paso hacia adelante para empezar a establecerse como una figura de renombre en las grandes ligas. Ese momento llegó en el año 2014, año en el que alcanzó máximas en su carrera que aún se mantienen a día de hoy, siendo algunas de ellas sus 225 imparables, la mayor cantidad de hits que ha conectado en una sola zafra en su paso por la MLB, y una marca que dejó muchos récords, ya que con su batazo número 211, el 16 de septiembre de aquel año, impuso un récord de la franquicia de hits para una sola temporada, y él manifestó las siguientes declaraciones: es importante para mí tener esos récords, ya que estoy empezando aquí. En aquel momento tuve 24 años de edad. 4 días después de eso, sonó su imparable 217 para quebrar la marca de Maglio Ordóñez de indiscutibles de un venezolano en una campaña, donde claramente lideró a las mayores en dicho apartado, explotando así su rendimiento como un bateador de contacto élite, una característica que es cada vez más difícil de ver en la MLB.
Esa no sería su única marca personal, ya que además selló un averaje de 341, que también fue la marca más alta del mejor béisbol del mundo en aquel momento. Una que disputó con un compatriota hasta el último día, estelar por su paso en la MLB, como lo es Víctor Martínez, que en ese momento era receptor y batidor designado de los Tigres de Detroit. Estoy bastante contento por esa competencia tan bonita que tuvimos, dijo Altuve al referirse a Martínez. Siempre hablamos por mensajes de texto, nos deseamos lo mejor y en verdad él es tremenda persona, compartió en aquella época. Junto a ese récord también lideró al joven circuito en bases robadas con 56 y la temporada del pequeño gigante fue tan destacada que fue reconocido con su segunda invitación al All-Star Game junto con su primer bate de plata como el mejor jugador a la ofensiva de la segunda base. Altuve terminó coronado como campeón de bateo de la Liga Americana, siendo la primera vez que un jugador de su organización alcanzaba tal reconocimiento, comenzando a escribir su legendario legado en la franquicia. Su momentum no disminuyó para el 2015, ya que disputó nuevamente el Juego de las Estrellas, volvió a ganar el bate de plata, quedó entre los 10 primeros en la votación al jugador más valioso y consiguió por primera y por ahora única vez el merecido reconocimiento a su excelsa labor a la defensiva, con el guante de oro. Todo esto con una nueva campaña de 200 imparables y 38 bases robadas, siendo líder de la Liga Americana en ambas categorías. Pero eso no sería lo único importante para él en aquel año, sino que además empezaría a escribir una de las historias más importantes y dominantes en épocas recientes del béisbol y en toda su historia, de hecho, al disputar su primera postemporada, la época del año predilecta para él. Una historia de amor que no empezó de la manera más ideal, ya que conectó apenas para 154 de promedio y con la eliminación de los Astros a manos del equipo que finalmente sería campeón en aquel año de la Serie Mundial, los Reales de Kansas City, con el venezolano Salvador Pérez siendo premiado como el MVP del Clásico de Otoño. Houston clasificó a la postemporada de ese año con un récord de 86 victorias y 76 derrotas, y el año siguiente tendrían un total bastante similar, de 84 y 78, pero en esta ocasión no les valió para clasificarse a los playoffs. Durante la ronda regular, Altuve continuó estableciéndose como una gran estrella del béisbol, participando en la mayor cantidad de juegos de su carrera, 161, liderando las grandes ligas nuevamente en imparables con 216 y campeón de bateo de la Liga Americana con un averaje de 338. Destacándose en una faceta que no es la que más define su juego, como lo son las carreras impulsadas, estableciendo la máxima de su trayectoria con 96. Una temporada de All-Star, bate de plata y podio en la votación al jugador más valioso, un premio del cual estaba cada vez más y más cerca, conforme avanzaba el tiempo. Y hablando de avanzar, ha llegado la hora de analizar la temporada más importante de su carrera a nivel profesional por demasiadas razones, el año 2017. Aquella zafra fue una histórica para el béisbol venezolano gracias a Altuve. Para no perder la costumbre, sumó otra campaña consecutiva de 200 hits o más, 204 para ser exactos, y alcanzó el promedio de bateo más alto de las grandes ligas con 346, siendo la cara principal de un equipo y líder que finalmente se había terminado de unir las piezas necesarias para convertirse en uno de los conjuntos más competitivos de todo el béisbol. Más allá de volver al Juego de las Estrellas y obtener su cuarto bate de plata consecutivo, finalmente llegó el reconocimiento a su gran rendimiento como el estandarte más importante de una de las mejores franquicias de todas las grandes ligas, siendo galardonado como el jugador más valioso de la Liga Americana. Apenas el segundo de 3 jugadores que han alcanzado este premio en nuestro país. El primero fue Miguel Cabrera, ganándolo 2 veces de forma consecutiva en el año 2012, el de la Triple Corona, y en el 2013, y siendo el más reciente el de Ronald Acuña Jr. en 2023 con su histórico 40-70. Altuve a este punto ya estaba acostumbrado a lucirse en la temporada regular y ya se había establecido como una de las caras de la MLB, pero tenía una deuda pendiente, deuda que empezaría a pagar con creces en la postemporada. Su primer oponente serían los Medias Rojas de Boston, y en el primer juego el pequeño gigante conectó no 1 ni 2, sino 3 cuadrangulares. El primero en la primera entrada frente al dominante Chris Sale al jardín izquierdo, concretando un back-to-back luego del tablazo de Alex Bregman para el 2-0. El segundo le repetiría la dosis a Sale con un estacazo casi calcado para el 5-2. Y el tercero, un bambinazo monumental por el left field ante el derecho Austin Maddox para el 8-2 definitivo, en una serie en la que los Astros se impondrían 3-1.
¿Y quiénes fueron su siguiente rival en aquel año? Los Yankees de Nueva York. Estamos sin duda alguna ante una de las mejores historias que nos ha dejado el béisbol en los últimos tiempos. Duelos muy recordados a día de hoy, con un momento icónico que al mencionar a los Yankees sé que todos ustedes están esperando, pero vamos a ir por partes. La serie de campeonato de la Liga Americana del 2017 arrancaría en el Minute Maid Park con victoria para los locales 2-1. Pero antes de revelarles todos los detalles más importantes de esta serie, amigos, vamos a hacer una breve pausa, no se despeguen, quédense aquí con nosotros y ya regresamos. Seguimos con más, amigos, de esta edición especial de Año Nuevo de Más que Béisbol, repasando los momentos más importantes de la legendaria carrera de José Altuve en las Grandes Ligas. Y nos quedamos justamente en la serie de campeonatos de la Liga Americana del año 2017, que, como les mencionamos, arrancaría en el estadio de los Astros de Houston con victoria para los locales 2-1. Y repetirían la dosis nuevamente en el siguiente juego, un triunfo en casa 2-1, y cuando la serie se mudó a Nueva York, los Yankees darían el golpe sobre la mesa y ganarían los 3 juegos en casa para adelantarse en la serie 3-2, y estando a un solo paso de la Serie Mundial. Pero había que volver a Houston y sí que tuvieron un problema. En la baja del quinto, Altuve tendría en sus manos un turno clave frente al dominicano Luis Severino. Bases llenas con 2 outs y su equipo ganando 1-0. Y respondió con imparable al jardín izquierdo para traerse 2 rayitas al plato. Y en la parte final del octavo sacudió un estacazo frente a David Robertson para asegurar la victoria de los Astros y forzar el juego 7. En la baja del quinto de ese compromiso, que era el que definía todo, conectaría otro cuadrangular más, esta vez frente a los envíos de Tommy Kahnle. Y los Astros ganaron 4-0 para de esa forma avanzar hacia la Serie Mundial. Una de las que nos ha dado uno de los mayores espectáculos en tiempos recientes, ese duelo frente a los Dodgers de Los Ángeles. El primer juego se lo quedaría el conjunto angelino 3-1, y en el segundo encuentro Altuve volvería a ser protagonista con un jonrón en la 10ª entrada para poner por delante a su equipo en un duelo que terminarían ganando 7-6. Y el juego 5 es uno de los más recordados, no solamente de esa Serie Mundial, sino de todas las que se han disputado en tiempos recientes, por la locura de batazos que se vivió aquel día. Y es que Altuve no se perdería la fiesta, pegando un inmenso cuadrangular de 3 carreras en la baja del quinto para igualar las secciones 7-7. Un enfrentamiento que terminarían ganando los Astros 13-12 en la baja del 10º, dejando a los Dodgers en el terreno con un hit de Alex Bregman. Y en su regreso a Los Ángeles, los Dodgers ganaron el 6º compromiso para forzar nuevamente el juego 7, otro juego 7 para los Astros. Un juego que los Astros ganarían 5-1 y por primera vez en su historia se consagrarían como los campeones de la Serie Mundial. Un final mágico para un año de ensueño de José Altuve, donde tocó el cielo con sus manos al destacarse de manera tan extraordinaria a lo largo de toda la campaña. Y en esa postemporada finalmente totalizó 22 imparables, 7 cuadrangulares con 14 impulsadas, bateando 310. Y para continuar con su mágico legado en los playoffs, nos dirigimos al año 2019, recorrido que inicia con la serie divisional frente a los Reyes de Tampa Bay. Altuve se tomó la tarea de liderar este equipo nuevamente, hacer una gran amenaza en el mes de octubre, y empezaría con un cuadrangular en el juego 1 ante un joven Tyler Glasnow para guiar a los Astros al triunfo. Luego, otro batazo de 4 esquinas en el juego 3, que ganaría el conjunto de Tampa, y otro tablazo más en el quinto y último juego para sentenciar su pase a la serie de campeonato. ¿Y quiénes fueron su siguiente rival? Los Yankees de Nueva York. Sería la revancha entre ambos conjuntos luego de lo sucedido en el 2017. Los neoyorquinos ganarían el primero con autoridad en el Minute Maid Park 7-0, pero los Astros responderían igualando la Serie 1 y mudándose al Bronx. Y en el juego 3, el pequeño gigante madrugaría otra vez a Luis Severino, conectándole un jonrón al primer picheo del turno para el 1-0, choque que ganarían los Astros, haciendo lo propio en el juego 4, estando a un solo paso de la Serie Mundial, pero un jonrón de Aaron Hicks frente a Justin Verlander en el juego 5 impidió el pase de los siderales en ese momento, regresando a Houston para el juego 6.
Ese 19 de octubre del año 2017 nos regalaría uno de los momentos más icónicos, y cuidado si no el más icónico, de la carrera de José Carlos Altuve. Con un partido igualado 4-4 en el cierre de la novena entrada, George Springer corriendo en la primera con 2 outs ante los envíos del misil cubano Aroldis Chapman. Le abriría con 2 rectas seguidas de 99 y 97 millas alejada de la zona de strike, luego con un slider hacia la zona de adentro y finalmente con otra slider de 84 millas que Altuve conectaría para un inmenso cuadrangular hacia el jardín izquierdo para dejar a los Yankees en el terreno y enviar a los Astros nuevamente a la Serie Mundial. Un recuerdo que sin duda alguna ha marcado un hito dentro de la carrera del aragüeño. Finalmente, contra todo pronóstico, los Astros caerían derrotados en la Serie Mundial frente a los Nacionales de Washington, perdiendo todos los encuentros que disputaron de local. Y a partir de aquí se viene uno de los puntos más bajos, no solamente de la carrera de Altuve, sino de la organización de los Astros de Houston, como lo fue el escándalo de robo de señas que se destapó en ese mismo año. Tratar de limpiar su imagen luego de que se comprobara que el equipo utilizó la sala de repeticiones para tratar de robar las señas de sus rivales no fue tarea sencilla. La organización sufrió un duro golpe con despidos y sanciones, mientras que los jugadores, principalmente Altuve, al ser la cara del equipo, fueron rechazados por todo el mundo beisbolístico, que como muchos de ustedes recordarán, hubo una época en la que los Astros la pasaban bastante mal, principalmente de visitantes, donde era costumbre recibirlos con abucheos y a los jugadores con pelotazos. Pero si de algo era capaz el propio Altuve, era de redimirse, de demostrar que aquel jugador que había brillado por tantos años en las mayores no fue cuestión de suerte ni de hacer trampa. Los Astros consiguieron limpiar su nombre y volver a la cima del béisbol en el año 2022, al consagrarse campeones de la Serie Mundial, nuevamente superando a los Phillies de Filadelfia. Dentro de sus récords más destacados, es el promedio de bateo más alto de la historia de los Astros de Houston, estando entre los líderes de cada departamento ofensivo junto con Craig Biggio y Jeff Bagwell. Está entre los 3 bateadores con más hits en la historia de la postemporada, a 11 de superar a Bernie Williams en el segundo lugar, y es el segundo bateador con más cuadrangulares en la historia de los playoffs, a tan solo 3 jonrones de romper el récord de todos los tiempos perteneciente a Manny Ramírez. Al momento de hacer este programa, cuentan con un promedio vitalicio de 306 en temporada regular, 2.232 hits, 431 dobles, 31 triples, 229 jonrones, 812 carreras impulsadas, 1.156 anotadas y 315 bases robadas, siendo uno de los mejores jugadores venezolanos de todos los tiempos, y por estas razones proyecta su camino al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Gracias por habernos acompañado, dale like a este video y suscríbete al canal para que puedas disfrutar de más especiales como este. Sácala de jonrón este 2025, Más que Béisbol te desea un feliz año nuevo.